Ok, ya ahora sí se está grabando, chiquillos. Entonces, como les dije, ¿verdad? Vamos a empezar en la unidad 5. Esa es la nueva que entra para el examen. Les entra a las 5 y las 6. Esta semana en la plataforma no tienen tarea, tienen hasta la próxima semana. Entonces, ahorita vemos la tarea para más o menos ver cómo nos va. Ok, chiquillos, entonces en esta semana o en esta unidad vamos a empezar a ver lo que es el vocabulario de los feriados, ¿verdad? Todos los feriados o los festivos que hay son los que vamos a empezar a ver, todos, ¿verdad? Ese es como el primer, el vocabulario que vamos a ver en esta unidad. Entonces aquí tiene como birthday parties, que son cumpleaños, aniversarios, graduaciones, reuniones familiares, matrimonios, todo, ¿verdad? Ese es el nuevo vocabulario que nosotros vamos a ver. Ok. Eso dice aquí, por ejemplo, barbecue, Día del Padre. Aquí vamos a ver todo este vocabulario que es el que tenemos como que estudiar. Aquí vienen otros, ¿verdad? Se me ocurre, puede ser que en el próximo examen les entre algo como esto, que les entre como un pareo en el cual ustedes tengan aquí todos los feriados y al otro lado como el significado de ellos. Entonces esta práctica la pueden hacer porque más o menos así es como les va a entrar, ¿verdad? Como el vocabulario de eso. Entonces ahí los tienen para que los vayan practicando. Después, el primer tema gramatical que vamos a ver es el verbo to be en pasado. Si no me equivoco, este tema, bueno, recuerden que el primer tema que nosotros vimos en el semestre era el verbo to be, ¿verdad? Como para decir yo soy o yo estoy. Ese fue el primer tema que nosotros vimos, ¿verdad? Cuando decimos yo soy o yo estoy. Pero ahorita lo vamos a ver, pero en pasado. Como por ejemplo, cuando ustedes decían yo fui o yo estuve. Nada más para decir yo fui o yo estuve en algún lugar, o yo fui feliz, yo estuve enfermo, estuve en Alajuela, se me ocurre, ¿verdad? Para decir una característica así, de dónde fuimos o cómo estuvimos, ¿verdad? Entonces vamos a usar dos verbos to be, el was y el were. Aquí están abajito. Ok, entonces el was y el were dice que los vamos a utilizar, si ustedes lo ven aquí, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Dependiendo del sujeto, así va a ser el verbo to be. Entonces, si nosotros utilizamos I, she, he o it, estos van a trabajar con was, por ejemplo. I was happy, yo estuve feliz. He was hungry, él estuvo hambriento. She was nurse, ella fue una enfermera, ¿verdad? Es algo que ya pasó, es una actividad o una cualidad del pasado, ¿verdad? Entonces, cuando va a ser negativo, va a ser igual, nada más que vamos a decir wasn't. Si ustedes gustan, pueden decir was not o wasn't. Es igual, es como la manera pequeña de decirlo, ¿verdad? Aquí lo que manda es el pronombre que vamos a utilizar con cada uno de los, el verbo que vamos a utilizar con cada uno de los pronombres, ¿verdad? Entonces, we o they van a utilizar were. Si lo ven aquí, por ejemplo, they were early, you were at the school, they were quiet, ¿verdad? Igual, para decir yo fui o yo estuve. Exactamente igual. Yo fui o yo estuve. Alguien fue o alguien estuvo. Solo para eso nos va a funcionar este tema, para decir una cualidad de alguien del pasado. Si la oración la vamos a hacer negativa, entonces es igual. Decimos were not o weren't, ¿verdad? Como aquí. You were not o weren't. You weren't late. Usted no llegó tarde o no estuvo tarde. You weren't at home. Usted no estuvo en su casa, ¿verdad? They weren't noisy. Ellos no son bulliciosos o escandalosos, ¿verdad? Es como solo nos funciona para decir una cualidad o una característica de una persona, nada más. Ok, entonces siempre va a ser así, ¿verdad? El orden va a ser así, sujeto siempre, después el verbo to be,
Y de último, el complemento. Siempre, siempre. Pero cuando son preguntas, vamos a escribir primero el verbo to be, después vamos a escribir el sujeto y de último el complemento. Aquí tenemos un ejemplo. They were happy es una oración positiva, ¿verdad? Ellos estuvieron felices. Pero para nosotros hacer la pregunta, vamos a preguntar, were they happy? Donde nosotros escribimos primero el verbo to be. ¿Ves? El verbo to be cambia de posición. Aquí va a ir de primero siempre. O por ejemplo, she was rich. She was rich es como cuando ustedes le dicen a una persona o a una mujer que ella es adinerada. Entonces, ella fue adinerada, ¿verdad? Es una oración. Y si ponemos el verbo to be de primero, was she rich, quiere decir, ya pregunta, ¿fue ella adinerada, verdad? Que ustedes como que hagan la consulta si ella fue adinerada o no. Ok. Entonces, para que recuerden que siempre va a ir el verbo to be de primero en una pregunta. Y si no es pregunta, entonces si es una oración, el verbo to be siempre va a ir de segundo. Ok, también vamos a tener un tipo de preguntas en las cuales vamos a dar información. Por ejemplo, ¿dónde estuvo usted ayer? ¿Cuándo usted estuvo enferma, verdad? Ya no decimos ni sí ni no en la respuesta, sino que nosotros damos información, ¿verdad? Damos información. Entonces, por ejemplo, where was he sick? ¿Dónde estuvo ella enferma, por ejemplo? ¿Dónde estuvo ella enferma? Y que ustedes me digan, ella estuvo enferma en la casa, en el trabajo, lo que sea. When were you tired? ¿Cuándo estuvo usted cansado? When. ¿Ves? ¿Cuándo estuvo usted cansado? Se me digan, I was tired yesterday. Yo estuve cansado, por ejemplo, ayer, ¿verdad? Es como una característica. Aquí dice, why were you sick? ¿Por qué estuvo usted enfermo, por ejemplo? Entonces ustedes me dicen una característica o un motivo del por cual estuvieron enfermos, ¿verdad? Siempre va a ser así. Entonces, cuando son preguntas con WH o que vengan unas de estas palabritas al inicio, nunca podemos decir ni sí ni no en la respuesta, sino que más bien tenemos que dar información. Ok. Entonces, seguimos aquí. Después de esto tenemos una práctica, ¿verdad? De cuándo utilizar where o cuándo utilizar was. Va a ser dependiendo de los sujetos, ¿verdad? Esta práctica es muy buena, muy bonita y la podemos utilizar como para estudiarla, ¿verdad? Es como la manera más que parecía al examen. Voy a ver si se las envío al WhatsApp. Para tomarles como un screenshot. Aquí. Estén en el WhatsApp. Dice. Ahí se las envié por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, esa es como la práctica o una de las maneras en las cuales el tema puede entrar. Así como está ahí. Ok. Después dice que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo, por ejemplo, en A1. En A1 viene they. Entonces, they, ¿con quién trabajaba? ¿Con was o con were? Trabajaba con were. Entonces, ustedes le escriben were ahí. They were at the school, perdón, they were at the hospital 3 days ago. Ellos estuvieron en el hospital 3 días atrás, ¿verdad? La número 2 dice you. ¿Con quién trabaja you? Con where. Entonces sería you were on the phone this morning. Usted estuvo en el teléfono esta mañana, ¿verdad? Aquí no podemos utilizar otro verbo que no sea fue o estuvo, por ejemplo, pero no podemos decir usted estuvo cocinando, porque ahí ya estaríamos metiendo dos verbos y solo podemos hablar de uno. En este caso, solo con fue o estuvo, ¿verdad? O sea, el verbo to be, nada más. Ok. Y así sucesivamente con todas estas de acá. Las pueden practicar para que más o menos las utilicen.
¿Ves? Aquí vienen más. Les voy a tomar captura a todas para que ustedes, cuando se sienten a estudiar, las hagan. ¿Ok? ¿Verdad? Aquí es igual, pero de manera negativa, ¿verdad? Cuando son negativas. Aquí las vamos a escribir, pero cuando son negativas, ¿verdad? Entonces es exactamente igual. You, entonces, ¿cuál sería? Weren't o were not, el que ustedes quieran, ¿verdad? Es ir escribiéndolo. Por ejemplo, veamos la 5 que dice Jane and Vicky. Dice Jane and Vicky, o sea, son dos nombres de dos personas. Cuando es plural o cuando estamos hablando de dos personas, nosotros tenemos siempre que escribir were, ¿verdad? Porque es igual que decir ellos. Si yo digo Carlos y Felipe, es igual que yo diga ellos, ¿verdad? Yo no estoy incluida. Entonces ahí tenemos que decir weren't, la negativa, ¿verdad? Weren't en este caso. Y así sucesivamente con todas estas de acá. Okay. Chiquillos, en esta parte lo que tienen que hacer es transcribir la oración. Lo mismo que ya nos dieron, pero escribirlo, ¿verdad? Aquí si ustedes ven el verbo to be está en presente, dice is, are, ¿verdad? Are, is. Entonces volver a escribir la oración, pero escribiendo el verbo to be en pasado. El pasado de is va a ser was. Entonces todas las que tengan was, ustedes les van a agregar, todas las que tengan is, ustedes les van a agregar was. Y todas las que tengan are, le van a agregar were, ¿no? Porque es la manera negativa de decir la oración. Okay. ¿Me van entendiendo hasta el momento? Chiquillos, estoy muy rápido. Yo sí entiendo, profe. Sí, profe, siga bien. Sí, okay, perfecto. Después de esto, chiquillos, entonces continuamos con lo que es el tema de las preposiciones de tiempo. Son tres palabritas que en español se traduce a en, o sea, las tres en español significan en o a las, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando nosotros decimos la hora, que decimos yo trabajo a las 5. Yo los lunes, ¿verdad? Son las preposiciones, como cuando se dicen el, a, los, ¿verdad? Pero de tiempo, o sea, todas tienen que ver con el tiempo, todas tienen que ver con el tiempo. La primera que nosotros vamos a ver es at. Dice que at, la preposición at, se va a utilizar cuando nosotros hablamos de un tiempo específico, ¿verdad? O sea, cuando nosotros vamos a hablar de algo que en un tiempo específico, o sea, cuando damos la hora. Siempre que nosotros demos la hora, siempre vamos a utilizar at para dar la hora. Por ejemplo, I get up, dice, yo me levanto, y viene at 7 o'clock, ¿verdad? Dice, yo me levanto a las 7 de la mañana, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una manera muy específica. Yo estoy diciendo a la hora que yo me levanto, ¿verdad? Que es a las 7 de la mañana. Ok, entonces por eso ponemos at. Pero, por ejemplo, veamos, ok, y también lo vamos a utilizar cuando nosotros estemos hablando de un día feriado, ¿verdad? Por ejemplo, que estemos hablando de Navidad, el Día de la Madre, ¿verdad? O sea, un feriado, por ejemplo, como que yo diga, I work at Mother's Day. Yo trabajo el Día de la Madre, ¿verdad? Es algo que yo tengo que hacer exactamente el Día de la Madre, trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de feriados o de la hora, siempre vamos a poner at. ¿Ves? Ahí está cerradito en un círculo. Dice, they sing carols at Christmas. Ellos cantan villancicos en Navidad, ¿verdad? O dice, come and visit us at Thanksgiving. Ven y visítanos en el Día de Gracias. ¿Ves? Entonces, at significa en y alas. Eso significa la palabra at. Después obtenemos la preposición on, ¿verdad? On se utiliza para solo dos cosas.
cuando nosotros hablamos de un día en específico, ¿verdad? De días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves o así. O también cuando nosotros vamos a hablar de dates, significan fechas, ¿verdad? Una fecha en especial. Entonces, para días o para fechas. Una cosa es decir, febrero y otra cosa es decir, 20 de febrero, ¿verdad? Es ya más específico. Ok, entonces siempre que nosotros utilicemos o vayamos a hablar de un día o de una fecha, vamos a utilizar un, ¿verdad? Por ejemplo, I will visit you on Wednesday. Yo te visitaré el miércoles. Dice, where were you on Friday? ¿Dónde estuviste el viernes? Igual, viene un día. Dice, his birthday is on March 27th. Su cumpleaños es en marzo, el 27 de marzo, perdón. O sea, ¿ves? Estamos dando una fecha. Entonces, siempre que nosotros demos fechas, van a ser on. O igual si estamos hablando de un día en específico, on. Después de eso, tenemos, bueno, viene otro ejemplo que dice, the exam is on the 16th. El examen es el 16, ¿verdad? ¿El 16 de qué? De un mes. O sea, también quiere decir una fecha. Siempre que hablemos de fechas, vamos a poner on. Y el último que vamos a aprender es el in. In dice que lo vamos a utilizar para cuando nosotros hablemos de meses, ¿verdad? Como les dije antes, una cosa es decir 15 de febrero y otra cosa es decir febrero, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos solo del mes, vamos a utilizar in. También cuando hablemos de años, in es el que más vamos a utilizar, es el que tiene más cosas. También cuando nosotros estemos hablando de un año, ¿verdad? De los años, cuando ustedes estén hablando de años, vamos a utilizar in. Para hablar de décadas, ¿verdad? Como que ustedes dicen, esta canción salió en los 80, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de décadas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a utilizar in. También para cuando hablamos siglos, ¿verdad? Ejemplo, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, igual, in. Para la estación del clima, cuando nosotros hablemos del clima, por ejemplo, como usted me diga, yo, se me ocurre, en el invierno voy a ir a Brasil, ¿verdad? Entonces, en el invierno voy a ir a Brasil, en el otoño, ¿verdad? O sea, cuando hablemos de estaciones del clima, también vamos a utilizar in para periodos del tiempo. Como cuando se dicen, en 5 minutos llega Daniela. El avión sale en 4 horas, ¿verdad? Entonces, siempre que utilicemos, ¿cuándo íbamos a utilizar in? Voy de nuevo, meses, años, décadas, siglos, estaciones del clima y periodos de tiempo, ¿verdad? Así siempre vamos a utilizar in. También in lo vamos a utilizar cuando nosotros hablemos de el tiempo del día, digamos, como en la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre que hablemos así, bueno, en la noche no, en la noche es una excepción. En la noche va a ir con at. Cuando hablemos de noche, digamos, siempre que hablemos de la noche, cuando usemos night, vamos a escribirla con at. Pero si ustedes me dicen, por ejemplo, I play in the morning, yo juego en la mañana. I work in the afternoon, yo trabajo en la tarde, ¿verdad? Siempre que hablemos de tarde o mañana, vamos a utilizar in. Solo para la noche, vamos a utilizar at night. Siempre va a ser así. Ok, voy de nuevo. At, tiempo específico como la hora, ¿verdad? Para la hora y los feriados. On para días y fechas. In para meses, años, décadas, siglos, estaciones del clima y periodo de tiempo. También
cuando hablamos de la mañana y la tarde. Y para hablar de la noche siempre va a ser at. Ok, entonces aquí tenemos una. Voy a tomarles como una foto de esto. Ok, para enviarlo ahí. Ok, entonces, por ejemplo, aquí vienen algunos. Siempre que estemos hablando de un mes, ¿cuáles le dije que era el que iba? A ver si se recuerdan. Cuando hablamos de meses, ¿cuál es? On. In. Ajá. Esa, Bueno. ok, para meses siempre va a ser in, exacto. Si yo hablo de una fecha en especial, ¿verdad? Si yo ya digo el 20 de octubre, ya sí es una fecha. Entonces ahí sí vamos a utilizar on. Pero cuando yo solo hablo de un mes solito, siempre vamos a escribir in. Entonces aquí, ¿ves? En el primero dice September. ¿Cuál sería la respuesta correcta? In. Vean el que sigue, dice a las 12 en punto. Cuando hablamos de la hora, ¿cuál es el que tenemos que utilizar? At. Exacto. Entonces lo escribimos at. Ok. Entonces sería at 12 o'clock, ¿verdad? Ok. Después dice winter. Winter significa como ventoso, la estación como el invierno, ¿verdad? Como cuando está ventoso. ¿Cuál está para la estación del clima? ¿Cuál lo utilizamos? In también. Ajá. Después dice lunes, bueno, Easter Monday es como el lunes de Pascua. Digamos, nosotros no celebramos eso, pero o sea, es una celebración, un día feriado. ¿Cuál utilizamos cuando eran feriados? In, on o at. On. At. At, exactamente, at. Se ve holiday, feriados. Los feriados van con at. Todos los feriados van con at. Sí. Después tenemos aquí, dice 4 de julio de 1776. ¿Cuáles para fechas? On. San. Para fechas es on, exactamente. Entonces, lo que tenemos que escribir aquí es on. Dice Christmas, Navidad, es un feriado. ¿Los feriados iban con quién? Con at. Exacto, con at. Ahí iría at. Aquí dice martes. ¿Quién trabajaba con martes? O sea, con los días de la semana. On. On. Exactamente. On es el día de la semana. Y aquí tenemos una excepción que esa sí se la tienen como que aprender. Igual como cuando les dije la noche, ¿verdad? Que la noche trabajaba con at. Cuando ustedes hablen de fin de semana, o sea, una cosa es decir sábado y domingo y otra cosa es decir fin de semana. Cuando ustedes utilicen la palabra fin de semana va o vamos a utilizar la preposición at, ¿verdad? Entonces aquí en la preposición que iría sería at the weekend, ¿verdad? Siempre que hablemos del fin de semana, si yo hablo sábado, sea solo sábado o solo domingo, ya sería on, ¿verdad? Porque es un día. Pero cuando utilizo la expresión fin de semana, tenemos que escribirle siempre at weekend. Quedaría aquí. Ok, my birthday, ¿con quién nos quedaría mi cumpleaños? Mi cumpleaños es como, vamos a ver, lo vamos a ver como un periodo, bueno, vamos a ver cómo lo podemos poner. Lo vamos a poner como cuando ustedes dicen un feriado, ¿verdad? No es feriado, pero o sea, es una fecha importante.
Cuando es con fechas importantes, ¿con quién escribimos? In, on o at. Sería con at, profe. Con on. Con at. Con at, exactamente. Cuando son días feriados, va con at. Ok. Vamos a poner. Entonces aquí iría con at. Después en este viene otro exactamente igual para que ustedes le escriban el verbo to be que va con cada uno de ellos, ¿verdad? Dependiendo, perdón, el verbo to be, la preposición, dependiendo de lo que nos digan, ya como en un completo, ¿verdad? Dice, I go walking, dice, yo voy a caminar en las mañanas. ¿Cuál escribiríamos? On, in o at. In. Ajá, exactamente. Ok. In, iría ahí, ¿verdad? In. Dice, goodbye, see, I will see you Monday. Dice, adiós, te veré el lunes. ¿Cuál es la preposición que utilizamos cuando hablamos de días? On. Exacto, on. Entonces aquí el que iría es on. I will see you on Monday, ¿verdad? Ok, my birthday is, y viene March, dice, mi cumpleaños es en marzo. Cuando es meses, ¿cuál utilizamos? In, on o at. Cuando hablamos solo del mes. In. Ajá. Cuando hablamos del mes, solo utilizamos in. Veamos aquí. Después aquí viene uno que dice, 15 de abril. Cuando eran fechas, ¿cuál utilizamos cuando eran fechas? On. On. Exacto. Cuando son fechas, on. Dice, I went out. Dice, yo fui afuera, yo salí el viernes en la tarde. Estamos hablando del viernes. Entonces, cuando hablamos de un día, ¿cuál sería? On igual. Ajá. Cuando usamos días es on. Exactamente. Ok, ahí dice, I like to see the stars. Y viene night. Les dije que night era una excepción, ¿verdad? Siempre que viniera noche, ¿con quién la íbamos a escribir? Con at. Ajá, con at. Siempre que escribamos noche va a venir con at. Igual aquí ves, aquí viene dos veces, las dos van con at. Y así sucesivamente con cada una. Cuando venía horas era con at, tiempos del día in, ¿verdad? Fin de semana at, al final del mes, eso es un periodo de tiempo, sería in, ¿verdad? Igual in. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Ok. En realidad, chiquillos, esos dos temas son muy fáciles porque es como aprenderse las palabritas, nada más, no es como escribir tanto. Las preposiciones es así, solo como escribir esa palabra. Estoy casi segura que va a venir así, como esa práctica, un completo y que ustedes tengan que escribir como cuál de las tres es la que calza, in, on o at. Después de eso viene... Profe. Disculpe que la interrumpa. ¿Esa práctica la mando al WhatsApp? sí, ya envié el WhatsApp. Ah, bueno, gracias. Ok. Después tenemos aquí los días feriados. Los días feriados que hay como en Costa Rica, ¿verdad? Viene como el 1 de enero, San Valentín. Yo le digo a ustedes como apréndanse cómo se dicen en inglés. O sea, hay algunos que se dicen muy obvio o hasta quedan en español, pero por ejemplo New Year's Day, que es Año Nuevo, tal vez ustedes no se lo sepan. Valentine's Day, de ahí es muy parecido, San Valentín. Y también aprendas en cómo se escribe el mes. ¿Ves que se dice January 1st? Ese es el 1 de enero. February 14th, 14 de febrero, ¿verdad?
sea, como aprenderse los meses y el día. ¿Ves? El de los boyeros, ve que da igual. Bueno, es de que hay un tal San Joseph Day, pero ese no sé quién será. Es el día de San José, dice. Después dice, between March and April tenemos el Easter Holiday o la Semana Santa. ¿Ves? Como aprenderse el día, como el tiempo en inglés. Después dice Juan Santa María's Day, se celebra el April 11th, en abril 11, ¿verdad? El Labor Day, que significa Día Trabajador, se celebra en May 1st, ¿verdad? Aprenderse, como ves, cómo se escribe la fecha. Eso es súper importante, que aprenderse cómo se escribe la fecha. Y así con todas unas, tenemos el Día Guanacaste, el Día de la Virgen de los Ángeles, el Día de la Madre, la Independencia. Aquí vienen muchísimos, chiquillos, pero apréndanse nada más como los principales, ¿verdad? Como el día, así, ¿ves? Los que celebramos, el Día de la Raza. El Halloween nosotros no lo celebramos. Bueno, eso hoy en día hasta se hacen fiestas y todo aquí, pero no es oriundo, digamos, de Costa Rica. Eso es el 2 de noviembre, que dice que es el día como de los muertos, sobre las personas que se murieron, el Día de los Muertos. El 8 de diciembre, que es la Virgen de Concepción. Bueno, ese nosotros no lo celebramos mucho. Después el 24 de diciembre, que es Nochebuena. 25 de diciembre, Navidad, ¿verdad? Y aquí ven, ves algunas fiestas, ¿ves? Fiesta Zapote, Fiesta Palmares. Esos son nombres propios, o sea, las fiestas de Palmares se llaman así. Las fiestas de Palmares no tienen, ellas son un nombre propio. Se dicen igual en español que en inglés. ¿Ves? Como estos, aquí algo así puede ser que salga en el examen, que vengan los feriados y ustedes las fechas. Entonces, si ustedes no se saben, hay algunos que son muy obvios, pero hay otros que no. Entonces, si ustedes no se saben uno, tienen como que aprenderse, ¿verdad? Aquí vienen esto, como las actividades y las comidas que se hacen en esos días, pero eso así casi a ustedes no se les van a preguntar así. Lo que tienen que saber si son como el vocabulario de las celebraciones. ¿Ves? Aquí viene como lo que uno hace, un barbecue, cuando hacemos el barbecue. Es que esas son como fiestas, todas las fiestillas que uno hace, como cuando usted le dice, hey, venga a la casa, va a hacer una parrillada, o hay una fiesta aniversario, un baby shower, ¿verdad? Qué sé yo, un matrimonio, una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Entonces aquí están, como para aprendérnoslos, por lo menos como los más básicos, los que ustedes puede ser que les cueste. Tienen un vocabulario, pero esto no. Ok, esto es un vocabulario de cosas que se hacen en los feriados, por ejemplo, himnos, ¿verdad? Entonces saben que en septiembre se cantan los himnos. Flores, ¿verdad? Qué sé yo, como a las vírgenes o así, utilizamos muchas flores. Parades, esto es como desfiles, qué sé yo, lo hacemos el 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunas actividades que utilizamos dependiendo del feriado. Ok, aquí viene más vocabulario acerca de celebraciones culturales, o sea, todo lo que tenga que ver con celebraciones. Esta unidad habla mucho de celebraciones. Y viene más y más. Ok. Estos son como sonidos. Y vea, esta unidad está súper fácil, chiquillos. Vean que este examen de ustedes está muy sencillo. Bueno, la unidad 5 es muy pequeña, es súper chiquitita. Entonces, ven aquí también, aquí tienen como vocabularios de cómo suena la R con la A, ¿verdad? Por ejemplo, shark, star, arm, car, sister, ¿verdad? Las letras como suenan como la R, es con las vocales, cómo se pronuncian. En caso de que les pongan algunas palabras de pronunciación, ¿verdad? Entonces, como que ustedes sepan cómo suenan, ¿verdad? En caso de, por ejemplo, dear, tear, near, ¿verdad? O sea, que una E
Con una A junta suena como una I. Bueno, como, ajá, también dos E suenan como una I. Y pie, una I con una E suena como AI, ¿verdad? AI. Como aprendernos como esas palabrillas. Y vamos a ver aquí. Ok, chiquillos, vea, como a ustedes ya les van a empezar a poner examen, en el examen así como textos y que tengan que hacer preguntas. Este habla de las comidas tradicionales en Costa Rica. Sí deberían, como ya ir ustedes aprendiéndose a cómo se utilizan, porque, o ir tratando, como ir viendo a ver qué vamos encontrando en el texto parecido, porque ya ustedes en el otro examen perdón, cuando ya estén en octavo y así, en noveno, ya les entran textos y ustedes tienen que comprender lo que dice. O sea, tratar de ir como la comprensión de lectura. Ahí se los envié. Y vamos a ver. Después de aquí, esta unidad 5 estaba muy chiquitita. Mejor, porque si no les entra tanto. Ya después está la unidad 6, pero la unidad 6 la voy a explicar la otra semana. Ok, chiquillos, consultas o dudas con esta unidad y si no, para irme a explicar la tarea. No, profe, de No, parte sí. no. No. En realidad, como les dije, esta eh, unidad está muy pequeña, muy fácil en realidad. No es tanto lo que les entra. Vamos a ver. Ay. Ok, voy a compartir la plataforma. Ok, aquí. Estamos en, bueno, la semana 13. Estamos por aquello. Ok, es la semana 2. Perdón, mentira, la semana 12. La semana 11 fue el examen. Chiquillos, aquí va a estar la evaluación de ustedes cuando yo la revise. Va a estar en este lado. Ok, estamos en la semana 12, que es esta, ya está visible para los que me han preguntado, ya la pueden ver. ¿Ves? Aquí está como un repaso de lo que es las preposiciones de tiempo y el verbo to be, que fue lo que nosotros vimos. Aquí entonces, es lo que estamos viendo esta semana. Después, en la semana 13, que aún no está disponible, o sea, ustedes aún no lo pueden ver, tienen una tarea, que es la tarea número 2. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Bueno, está en dos partes, ¿ves? En la primera parte tienen que escuchar este audio, van a escuchar este audio que está aquí, y con respecto al audio, ustedes me van a ir contestando estas preguntas. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a enviar las preguntas a ustedes porque ves que si se devuelven no pueden escuchar el audio. Entonces, les voy a enviar a ustedes el audio para que ustedes, las preguntas para que ustedes escuchen el audio y ya después vengan a ver cuál tienen que marcar. Nada más, por ejemplo, si en el audio dice dice cuál estación del clima ella va a ir a pasear, entonces dice, por ejemplo, el verano, ¿verdad? Es decir, ir contestándolas. Dice, ¿qué hace ella en Francia? Va a un hotel, se me ocurre. Ella camina, ¿dónde camina ella cuando en los feriados? Se me ocurre, en la montaña. ¿Qué hace, eh, ¿qué hace el hombre el último año? Bueno, a final de año va a Francia, se me ocurre. ¿Verdad? Es contestarlas y listo, nada más es eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es enviarles como las preguntas para que ustedes después se vengan para acá y puedan escuchar este audio. Chiquillos, solo tienen un intento
para enviarme la tarea calificada, pero el audio lo pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran. O sea, ustedes aquí le dan play, se devuelvan, lo adelantan, lo atrasan, todo lo que quieran, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte de la tarea. Después, la segunda parte de la tarea es una actividad oral. ¿Qué tienen que hacer? Vea, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Dice que en esta actividad oral voy a compartirles para que vean lo que tienen que hacer. Porque es que es un archivo. Yo esto se los envío la otra semana para no enredarlos con esta semana, ¿verdad? Bueno, si no les voy a enviar esta parte que es un poquito más grande, se los voy a enviar desde ya para que ustedes como que vayan viendo. Vean. Esto. Compartir. Aquí está, dice. Chiquillos, ustedes tienen que hacer un video, dice que tienen que hacer un video de una presentación oral, ¿verdad? Acerca de su celebración favorita. Dicen, este video, ¿qué tiene que tener? Bueno, su celebración favorita, ¿verdad? Se me ocurre que ustedes digan, mi celebración favorita es la independencia. Entonces usted dice, my favorite holiday is, no sé, Independence Day, el día de la independencia. ¿Qué actividades se hacen en esa celebración? ¿Qué tipo de comida se prepara usted? ¿Y por qué usted disfruta mucho esta celebración? Tienes que decir al inicio, o sea, usted tiene que decir, bueno, hola, mi nombre es David, y el apellido, y tiene que salir usted en el video, ¿verdad? O sea, usted le puede decir a alguien que se graben haciendo esta tarea, haciendo como que alguien los grabe. Chiquillos, si ustedes quieren, pueden utilizar como imágenes para ayudarse a decir las oraciones, pero no me pueden leer. Si ustedes me leen, yo tengo que bajarles puntos, ¿verdad? Esta tarea está disponible hasta el lunes en adelante, pero se las voy a enviar ya porque es como que un poquito grandecita, como para que ustedes tengan 2 semanas para hacerla, ¿verdad? La otra, la que era del audio, esa sí es muy fácil, esa sí la está disponible, digamos, la otra semana ya la pueden hacer, pero esta les voy a enviar este archivo, este Word al WhatsApp, como para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces aquí está, en este cuadro no tienen que hacer nada porque es la rúbrica que yo utilizo para evaluarlos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que hacer, por aquello de que alguien les pregunte en el grupo o así. Entonces es un video donde ustedes hablen de su celebración favorita, ¿verdad? Tienen que decirme qué día se celebra, qué actividades hacen, qué comida se hace usted o come usted o prepara usted en esa celebración y por qué le gusta a usted esa celebración, ¿verdad? Tienes que decir el nombre al inicio del video y que usted aparezca en el video. Esa es la tarea, ¿verdad? Esta vale 10% también para que no la pierdan, ¿verdad? Y ya ahorita, ya casi vamos terminando. Si no me equivoco, ya esa es una de las últimas tareas que ya ustedes van a ir haciendo, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esa tarea. Es la última tarea, chiquillos. Estoy revisando la plataforma y esta es la última tarea. Ya la que hacen en la semana 13 es la última tarea. Ya después de eso, no, ya hacen el otro examen y ya terminan séptimo, ya irían para octavo. Pero no sé si tienen consultas con esta tarea. Profe. ¿Sí? ¿Y cómo se manda el video? ¿En PDF? ¿Se sube? ¿O cómo se hace? Es que yo no sé mucho de eso. Ajá, no, un video igual, digamos, un video en su celular. Usted puede decir a alguien que la grabe en el celular y en la plataforma va a haber una parte, vea, voy a compartir la plataforma, donde ustedes pueden. Sí, digamos, se sube como un documento, como la tarea que hicimos, una que hicimos la vez pasada. Exacto, se sube Que se como hizo en Word, creo.
Ajá, pero aquí lo que van a subir es un video, no como un archivo, Ajá. sino como un video, pero es exactamente lo mismo. Ustedes se me Bueno. meten aquí, ajá, digamos, ustedes se meten, se me ocurre, digamos aquí, digamos que ella, ¿verdad? Entonces a ustedes les aparece esto y ustedes aquí en esta parte abajo les va a salir estos cositos. Entonces, si ustedes Ujú. quieren, se graban directamente desde la plataforma o aquí ve a donde dice insertar. Vamos a ver si les aparece. Bueno, no sé, lo ven donde lo estoy moviendo. Este Sí. dice, ajá, insertar fichero de audio o video. Entonces, un video, ustedes le dan clic y ahí suben ves el video. Ahí les da ver Bueno. video, ustedes dan Claro, video, lo adjuntan. Ujú, claro, está bien. Muchas gracias. con mucho gusto. Y esa es más que toda la tarea. Esta se las voy a enviar ahorita por WhatsApp para que las vayan haciendo con tiempo, ¿verdad? Pero la suben hasta la otra semana, por aquello para que sepan. Ok, chiquillos. ¿Dudas o consultas? Nada. No. Bueno, entonces si no tienen ni dudas ni consultas, chiquillos, dejamos la clase por acá. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la otra semana en otra horita que vamos a tener. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, muchas gracias. Bueno, chao, chiquillos, con gusto. Chao.